Hola a todos. El día de hoy muchos recuerdan el nacimiento de Jesús. Nosotros sabemos que Jesús no nació un 25 de diciembre, pero sí sabemos que en algún momento de la historia humana Dios envió a su Hijo Jesús con un propósito especial, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué les parece si recordamos el pasado para ver el plan maravilloso que Dios hizo para salvarnos? ¿Alguna vez te han prometido algo? ¿Te dijeron que harían una cosa, pero después no lo hicieron o no cumplieron su promesa? A veces los papás o los amigos no pueden cumplir con sus promesas porque a veces pasan cosas inesperadas. Pero Dios siempre sabe lo que va a pasar, porque Dios es grande, Él es todopoderoso y Él es fiel. Él siempre cumple lo que promete. Acompáñame a buscar algunas pistas que Dios dejó aquí en su palabra, la Biblia, sobre su promesa de salvación para nosotros. Cuando Dios creó al hombre, Jesús estaba con él en el cielo. Él ya existía, porque Jesús es Dios. Cuando Adán y Eva pecaron porque desobedecieron a Dios, Dios les prometió que un día les mandaría un Salvador. Aquí tenemos nuestra primera pista. Está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice así: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar». Esta es la primera profecía de que algún día Dios enviaría un Salvador. Y este Salvador nacería de una mujer. ¿Habrá cumplido Dios esta promesa? Sigamos buscando más pistas en la Biblia. Dios nos dio otra pista por medio del profeta Isaías. Ya sabemos que nacería como un ser humano a través de una mujer. Ahora, esta mujer debía tener características especiales. Leamos lo que dice Isaías 7:14. «Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». Esta mujer debía ser especial, no debía estar casada, no debía conocer íntimamente a un hombre. Pero aquí hay otra pista más. Sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Habrá cumplido Dios esta promesa? Sigamos buscando más pistas. El primer libro de la Biblia nos da otra pista. ¿De cuál de las 12 tribus de Israel vendría el Salvador? Vamos a ver Génesis 49:10. Dice así: «No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos». El Salvador tendría que ser de la tribu de Judá. A él le correspondería el derecho a regir o gobernar. ¿Habrá cumplido Dios esta promesa? Sigamos buscando más pistas. Dios nos da otra pista por medio del profeta Jeremías. ¿De cuál de las casas de la tribu de Judá nacería el Mesías o el Salvador? Leamos Jeremías 23:5. Dice así: «He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra». El Salvador, el Mesías, sería de la casa de David. ¿Habrá cumplido Dios esta promesa? Sigamos buscando más pistas. Ya tenemos varias pistas. ¿Te acuerdas de ellas? El Salvador o el Mesías nacería de una mujer. Esa mujer debía ser una virgen. Sería llamado Emmanuel. Debía ser de la tribu de Judá y debía ser pariente del rey David. ¿Habrá dejado Dios
una pista del lugar donde nacería el Salvador? Sí, vamos a buscar esta otra pista. Busquemos en el Antiguo Testamento, el profeta Miqueas. Vamos a Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Dice así: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí nos dice que el Salvador, el Mesías, el Señor, nacería en Belén de Judá. Pero hay otra pista más en este versículo. El Mesías es desde el principio. Jesús es eterno. Él es antes de todas las cosas. ¿Habrá cumplido Dios esta promesa del lugar de su nacimiento? Ya hemos recolectado varias pistas. La Biblia nos da muchas más. ¿Habrá cumplido Dios su promesa? Sí, Dios cumplió su promesa muchos años después. Ya era la hora de que el Salvador, el Mesías prometido, naciera. Vamos a ver cómo fue esto. La Biblia nos dice que Dios mandó a su ángel Gabriel a Nazaret, una ciudad de Galilea, y fue donde María. María era una virgen comprometida para casarse pronto con José. Si un ángel se parara frente de ti, ¿cómo te sentirías? María debió haber tenido miedo, porque el ángel le dijo: no tengas miedo, Dios está contigo. María, has hallado gracia delante de Dios. Eso significa que Dios estaba contento con María, porque María era una mujer que amaba a Dios. Después el ángel le dijo: vas a tener un bebé, el Hijo de Dios. Dios te ha escogido para que seas la madre del Salvador prometido. Debes ponerle por nombre Jesús, porque Él será grande. Él será llamado Hijo del Altísimo. María creyó el mensaje de Dios y le dijo al ángel: yo soy la sierva del Señor. Ella estaba diciendo que haría todo lo que Dios quisiera que hiciese. María sabía que Dios le ayudaría a ser la madre del Hijo de Dios. Dios la amaba y Dios también te ama a ti. Dios siempre cumple sus promesas. Dios hizo el mundo, hizo las estrellas, los árboles, los animales, hizo a los ángeles, hizo a María e hizo a José. También te hizo a ti y me hizo a mí. Él conoce tu nombre. Él te ama mucho. María sabía que Dios la amaba y ella aceptó el plan de Dios para su vida. Ella sería la madre del Señor Jesús, el Hijo de Dios. Jesús era el Salvador prometido aquí en la Biblia. ¿Se acuerdan de nuestras pistas? La noticia que el ángel le dijo fue muy emocionante. ¿Pueden imaginarse a María pensando sobre esta gran noticia? ¡Ay! Un ángel vino a mí y yo lo escuché. El ángel me dijo que Dios me escogió para ser la madre del Salvador prometido. ¡Ay! ¿Tengo que llamarle Jesús? ¿Y qué pensará José de todo esto? José no estaba muy seguro de esta noticia. También tenía miedo. No sabía qué hacer. Se fue a su casa y se quedó dormido. Dios sabía de todo lo que José estaba pensando. Dios también lo amaba y tenía un plan también para él. Dios le mandó un ángel a José en un sueño y el ángel le dijo que se casara con María como habían planeado. El ángel le dijo también que el bebé que María iba a tener sería el Hijo de Dios y debían ponerle por nombre Jesús, porque Él salvaría a la gente de sus pecados. Así se cumplió la promesa de Dios profetizada por Isaías. Una virgen tendría un hijo y le llamarían Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, obedeció a Dios. Él y María se casaron y se fueron a vivir juntos. Ellos vivían en Nazaret. José
era un carpintero. A lo mejor José estaba haciendo algunas cosas de madera para el bebé que María iba a tener. José y María sabían que Jesús sería el Salvador prometido que la gente había esperado por tanto tiempo. Ellos necesitaban un Salvador porque habían pecado. Tú y yo también necesitamos un Salvador porque hemos pecado. El pecado es todo lo que pensamos, decimos y hacemos que no agrada a Dios. Hacemos cosas malas porque nacimos con el deseo de pecar. Pecas, por ejemplo, cuando desobedeces a tus padres, también cuando peleas con tu hermano o con tus amigos, cuando dices malas palabras o incluso las piensas. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos, es decir, separados de la gloria de Dios. Dios tiene que castigar el pecado y el castigo es estar separado de Dios para siempre. Tú mereces el castigo y yo también. Por eso necesitamos un Salvador. María y José creyeron la promesa de Dios que Jesús sería el Salvador. Ellos esperaban con ansiedad el día en que Jesús iría a nacer. Dios utilizó al emperador romano Augusto César para que cumpliera otra de sus promesas. Un día, un mensajero del emperador vino a Nazaret y dijo: el gran emperador Augusto César dice que toda la gente tiene que ir a registrarse en la ciudad de origen de su familia para ser censados. Tenían que ser contados. Todos tenían que ir. José y María tenían que ir hasta Belén, porque ellos eran de la tribu de Judá y descendientes del rey David. Dios había prometido que Jesús iba a nacer en Belén y ahora su promesa se iba a cumplir. María probablemente se fue montada en un burrito, porque el viaje tomaría de 3 a 5 días, desde Nazaret hasta Belén. Cuando llegaron a Belén había mucha gente, porque ya otras personas habían llegado antes que ellos. José se puso a buscar un lugar para que pudieran estar. María ya casi iba a tener a su bebé. Necesitaba un buen lugar para descansar, pero todos los mesones, es decir, los hoteles de la época, estaban llenos. No había ningún lugar para quedarse. Finalmente, uno de los mesoneros les ofreció un lugar, un establo donde guardaban a los animales. A lo mejor José y María estaban asombrados de que el establo sería el lugar que Dios había planeado para que ellos se quedaran. Pero el plan de Dios siempre es lo mejor y lo correcto, porque Dios es bueno, siempre cumple sus promesas. Ellos sabían que podían confiar en Dios, que Él cumpliría su promesa de cuidarlos y de cuidar también a su propio hijo. Con esta confianza se fueron al establo. José probablemente puso paja fresca para que María se pudiera acostar y descansar. Esa misma noche, María dio a luz al Salvador prometido. Lo envolvió en pedazos de tela, es decir, en pañales, y lo colocó en un pesebre, que es una cajita donde los animales comen. María y José le pusieron por nombre al bebé Jesús, como les había dicho el ángel. Dios cumple sus promesas. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios mandó a su único Hijo para ser tu Salvador y el mío también. Jesús murió en la cruz para que tus pecados pudieran ser perdonados. Fue sepultado y volvió a vivir.
Si tú crees, es decir, confías en Jesús como tu Salvador, tus pecados serán perdonados y un día podrás ir al cielo para estar con Él. Dios cumplió su promesa mandando a su único Hijo para que tú y yo pudiéramos tener un Salvador. Si sabes que tus pecados han sido perdonados, dale gracias a Dios porque Él cumplió su promesa de mandar al Salvador. Si tú aún no crees en Jesús como tu Salvador, Dios quiere que creas en Él. Si tú sabes que has pecado y crees que Jesús es el Salvador, le puedes decir estas 3 cosas. 1. Yo sé que he pecado, Dios, y lo siento por haberte ofendido. 2. Yo creo que Jesús murió por mis pecados y volvió a vivir. 3. Por favor, perdona mis pecados y hazme tu hijo. Si de verdad crees lo que estás diciéndole a Dios, Él lo hará. Serás perdonado y serás hecho hijo de Dios. Vamos a orar. Gracias, buen Dios, porque tú siempre cumples tus promesas. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús para salvarnos. Gracias porque Él también murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y ahora está contigo a tu diestra intercediendo por nosotros. Gracias una vez más por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ahora vamos a aprender un nuevo versículo. Yo ya lo mencioné durante la lección. El versículo está en Gálatas 4:4. Gálatas está en el Nuevo Testamento. Vamos a buscar. Gálatas 4:4. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero vamos a aprender solo una parte de este versículo, donde dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Hasta ahí nomás. ¿Qué te parece? ¿Está fácil el versículo el día de hoy? Sí, yo creo que te lo podrás aprender. Vamos a repetirnos todos juntos. 1, 2 y 3. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Gálatas 4:4a. Muy bien, otra vez, todos juntos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Gálatas 4:4a. Ahora repetimos el versículo todos juntos, última vez y bien fuerte. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Gálatas 4:4a. Muy bien, espero que te puedas aprender este versículo y recuerda, Dios siempre cumple sus promesas. Que el Señor te bendiga. ¡Nos vemos!